Venden retrato poco conocido de la hermana de Dalí en poco más de 2 millones de euros. El arte de Henri Cartier-Bresson, al alcance de los argentinos, en interesante muestra. Crean en la UNAM Axolotl, repositorio digital para consultar traducciones del náhuatl al español. Migración a Estados Unidos ha descendido en los últimos años, señala demógrafa de la UNAM. Y les recomendamos no despegarse de sus pantallas porque en esta ocasión abordaremos un tema por demás interesante en nuestra cápsula de esta emisión. Bienvenidos a un programa más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Gracias por estar aquí con nosotros. Acompáñenos los próximos 30 minutos y entérese de lo que acontece en los medios de la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Tanto a nivel personal como artístico, Salvador Dalí siempre fue controversial y ahora que una de sus obras acaba de subastarse en una estratosférica cantidad, nuevamente salen a la luz detalles de su vida personal. El óleo de Salvador Dalí, figura de perfil, realizado en 1925, un retrato poco conocido de la hermana del pintor que ha permanecido en colecciones privadas durante cerca de un siglo, se subastó recientemente en Londres por 1.80 millones de libras, 2.1 millones de euros. La obra, vendida por la casa Bonhams, es uno de los diversos retratos que el artista pintó en la década de 1920 con Ana María Dalí como modelo, frente a una ventana, observando el paisaje costero de Cadaqués al noroeste de España. Entre esos cuadros se cuenta Figura en una ventana, 1925, uno de los trabajos más célebres del genio catalán que desde 1988 está expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid, así como el lienzo adquirido en la capital británica por un comprador cuya identidad no fue revelada por Bonhams. Se cree que Dalí pudo regalarle el óleo a la propia Ana María. Si bien la especialista en arte impresionista y moderno de Bonhams, India Phillips, comentó que no es 100% seguro que su obsequio se llegara a efectuar, Figura de perfil estuvo en todo caso en manos de la familia Dalí hasta que poco después de ser expuesto por primera vez en Barcelona, pasó a la colección personal del farmacéutico de Figueres, Joaquim Cusí. Según la casa de subastas británica, el cuadro fue vendido aproximadamente en 1950 a un coleccionista catalán, cuyos descendientes lo pusieron ahora a la venta. La importancia de esta obra radica en su absoluta singularidad. Solo un puñado de cuadros de Dalí de ese periodo permanecen fuera de colecciones públicas, destacó Phillips. En su primera época artística, Dalí elegía sus temas con esmero y trabajaba de forma meticulosa. Describe la experta, que subraya que el retrato de Ana María es producto de la génesis más temprana del surrealismo que cultivaría el pintor en su madurez creativa. En 1925, el pintor catalán había pasado ya por el impresionismo, el puntillismo, el fauvismo y el cubismo, y estaba a punto de aventurarse en la corriente surrealista en la que se enmarcan sus obras más conocidas. Figura de perfil fue uno de los 17 cuadros que Dalí seleccionó para su primera exhibición en solitario en las Galerías Dalmau de Barcelona, entre el 14 y el 27 de noviembre de 1925, una muestra en la que Pablo Picasso, entre otros, vio de primera mano algunos de sus primeros trabajos. Cuando Dalí ejecutó el retrato subastado ahora, estaba todavía en buenos términos con su hermana, pero la relación se deterioró tras la publicación en 1942 del texto autobiográfico La vida secreta de Salvador Dalí. Ana María desaprobó la descripción de la vida familiar que hacía su hermano y en 1949 publicó un trabajo para contrarrestar ese relato, Salvador Dalí visto por su hermana. La desintegración de la relación quedó patente en una nueva versión de los retratos de su hermana que el artista ejecutó en 1954 bajo el título Joven virgen autosodomizada por su propia castidad. A 13 años de su deceso, uno de los grandes artistas visuales del siglo XXII vuelve a estar presente gracias a una muestra que se presenta en Argentina y que recoge parte importante de su obra. Esta es la información.
Una exposición con 133 piezas del renombrado pintor, dibujante, cineasta y padre del fotoreportaje francés Henri Cartier-Bresson se exhibe en la Usina del Arte y el Museo del Cine en la capital argentina. La muestra, a la que se puede acceder de manera gratuita hasta el 2 de abril, es organizada por la agencia Magnum Photos y la fundación que lleva el nombre del destacado documentalista, quien dedicó su vida a atrapar el instante decisivo, como solía decir. La componen una selección de fotografías poéticas que abarca desde su periodo surrealista hasta varios de sus trabajos documentales en París y parte de las series que realizó en las décadas de 1960 y 1970 en su recorrido por países como la India, China, México, Japón, Egipto y Turquía. Esta selección de obras se desprende de otra gran selección, una gran retrospectiva de Cartier-Bresson realizada en 2003 en la Biblioteca Nacional de Francia. Explica Emmanuelle Jasquet, curadora de la muestra. Originalmente eran 500 fotos, de ellas seleccionamos 133 para mostrar en Buenos Aires. El conjunto funciona a la manera de una retrospectiva mediana. El público porteño y los visitantes foráneos pueden disfrutar además de retratos que Cartier-Bresson tomó a personalidades del arte y la cultura, entre ellos Truman Capote, Samuel Beckett, Henri Matisse, Ezra Pound y Jean-Paul Sartre. Nacido en Chanteloup, Seine-et-Marne, Francia, durante los 96 intensos años que vivió, Cartier-Bresson dejó un rico legado cultural, inmortalizando con su lente a escritores, personalidades, guerras, revoluciones y mucha gente común. De pronto entendí que la fotografía puede fijar la vida en un instante, señaló en una ocasión este destacado artista, quien describía a la cámara como un bloc de notas, un instrumento de la intuición y la espontaneidad. La antigua Catedral de Managua, en Nicaragua, debería convertirse en un museo, ya que atesora hechos que marcaron a Nicaragua, señala el historiador Nicolás López Maltés. Desde hace más de 15 años, se intenta restaurar el viejo templo por su valor arquitectónico e histórico, teniendo en los últimos meses un mayor empeño al conformarse una comisión especial de ingenieros y arquitectos para que trabajen sobre estudios realizados anteriormente y propongan un plan de salvación. Si se lograra la restauración de la estructura, que pertenece actualmente al Instituto Nicaragüense de Cultura, el historiador recomienda que se convierta en un museo, que tiene que ser bien organizado, con una lectura que le den los guías, que no tenga nada político. Se puede acompañar de muchas fotos de la historia de la iglesia dentro de una exposición de fotografías, agregó. La antigua Catedral de Managua fue construida en 1928 y 1934 en sustitución de la anterior parroquia que resultó dañada en un terremoto un siglo antes. El templo ha sido testigo de sucesos históricos de relevancia para la ciudad y el país, como en 1952, cuando sus alrededores fueron el centro de la celebración del centenario de Managua, elevada a capital. También fue sede de enlaces matrimoniales de importantes personalidades y sirvió de asilo temporal para estudiantes o periodistas opositores al gobierno somocista. La actriz colombiana Sofía Vergara ha creado junto a Emilio Kalemzuk y Luis Balaguer la empresa Race, una compañía de contenidos audiovisuales que buscará ser líder entre los usuarios latinos de móviles en Estados Unidos. Está enfocada a una nueva generación que consume videos desde sus teléfonos móviles a fin de crear contenidos que transformen los relatos de las producciones centradas en personajes latinos para ser una voz del multiculturalismo con acento hispano. La plataforma recién se presentó en Miami durante la conferencia anual del NATTE, Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión de Estados Unidos. La nueva aventura empresarial de Vergara, con sede en Beverly Hills, California, y en la que también participarán Greycroft Partners y Rain Ventures, se pondrá en marcha a finales de este año. Según Kalemzuk, exdirector ejecutivo de Shine Americas y expresidente de Fox TV Studio y actual CEO de Race, el propósito es crear algo nuevo y fresco, que refleje la amplia gama de experiencias que los latinos tienen en Estados Unidos. Las imágenes del México popular han sido la inspiración de grandes fotógrafos nacionales y extranjeros, como el estadounidense Mariana Jampolsky, a quien recordamos en el siguiente perfil. Hija de padre ruso y madre alemana, Mariana Jampolsky
Nació en Chicago, Illinois, el 6 de septiembre de 1925. Llegó a México en 1945 e ingresó en la Escuela de Pintura y Arquitectura La Esmeralda y poco después a la Escuela de Artes del Libro. Su trabajo como fotógrafa comenzó en 1948, en un ejercicio de registro personal de los diversos viajes emprendidos a lo largo del país, teniendo su primera exposición en 1960 en una conocida galería de la Ciudad de México. En su obra se reconoce la diversidad cultural de México a partir de sus fotografías fundamentalmente del mundo rural. Sus intereses se centraban en la vida cotidiana de comunidades indígenas. Plasmó en sus imágenes la vestimenta, gastronomía, fiestas, costumbres y tradiciones de cada lugar que visitaba. Fue tanto su amor a México que decidió radicarse en el país y obtener la nacionalidad mexicana. Su acervo asciende a más de 60,000 negativos, en su mayoría dedicado a mujeres y niños que fungen como protagonistas de charlas, juegos en las calles, jornadas escolares, etc., aunque también encontramos a hombres que disfrutan de las festividades o las faenas laborales en el campo y con su familia. Mariana Jampolsky no solo retrató a los pueblos indígenas, también dejó registros de su gusto por el paisajismo, por los elementos naturales y minerales que identificaban al pueblo mexicano, como el maguey, al igual que la fascinación que le causaba hallarse objetos en la calle, alguna escena que no era cotidiana, y la arquitectura popular y vernácula. Su obra fotográfica se ha difundido en alrededor de 15 libros, así como a través de más de 50 exposiciones individuales y cerca de 150 colectivas. Por su trayectoria, se hizo acreedora a múltiples homenajes y galardones. Fue nombrada académica honoraria por la Academia Nacional de Arquitectura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, se le reconoció su labor fotográfica en torno a la arquitectura popular tradicional de México. Mariana Jampolsky murió en la capital mexicana el 3 de mayo de 2002. Una forma de impedir que nuestras lenguas maternas desaparezcan para siempre es haciendo uso de la tecnología, como en el caso que nos refiere la siguiente nota. En la mitología náhuatl, Xolotl es el hermano mellizo de Quetzalcóatl, que al rehusarse a ser sacrificado para dar movimiento al quinto sol, recurrió a sus poderes de transformación para esconderse. Primero se convirtió en una planta de maíz, luego en una penca de maguey y finalmente en el animal llamado Axolotl. Académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, retomaron el nombre y la imagen de este anfibio endémico del Valle de México para nombrar al repositorio digital que permite consultar documentos que cuentan con más de 1 millón de palabras con traducción del español al náhuatl. El objetivo de Axolotl, Corpus Paralelo Español Náhuatl, es ofrecer textos paralelos, traducciones del español al náhuatl o viceversa, con los que se puede saber qué oración corresponde a esa misma en la otra lengua, su significado y uso. Traer esos textos con base a una búsqueda determinada nos sirve para conocer cómo se utiliza una palabra en la otra lengua. Además, permite tener una base para la generación de léxico bilingüe entre estas dos lenguas y una componente básica para hacer un sistema de traducción automática, explicó Gerardo Sierra, jefe del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Para crear este corpus paralelo, se recurrió a técnicas de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial que permiten segmentar y paralelizar textos. Se utilizaron tecnologías de lenguaje, un sistema de recuperación de la información y un software de reconocimiento óptico de caracteres, con el fin de que los usuarios pudieran hacer búsquedas en las fuentes de la naturaleza paralela español-náhuatl, explicó Jimena Gutiérrez, estudiante de posgrado y participante del proyecto Axolotl. Normalmente los traductores de lengua se basan en grandes colecciones, lo que facilita estadísticamente encontrar la equivalencia entre una palabra y otra, detalló la estudiante. Pero para desarrollar Axolotl, el reto fue mayor. Tras una búsqueda exhaustiva de documentos, se localizaron unos 30 libros traducidos del español al náhuatl o viceversa. Entre ellos hay textos antiguos y actuales, con temáticas que van desde lo religioso e histórico hasta los cuentos o recetarios. También fue necesario que el grupo multidisciplinario creador del sitio web elaborara un diccionario que permitiera al reconocedor óptico de caracteres identificar de mejor manera las grafías del náhuatl, pues este tipo de software usualmente
está enfocado a lenguas como el inglés y no funciona bien cuando se enfrenta a lenguas menos conocidas. Gerardo Sierra coincidió en que ante la vasta diversidad lingüística de México, se debe incentivar el desarrollo de repositorios digitales y tecnología para ellas. El equipo que creó Axolotl colabora con académicos y estudiantes del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, para construir un corpus similar de textos entre el mixteco y el español. Axolotl está disponible para el público en general desde la dirección www.corpus.unam.mx/Axolotl y es usado principalmente por estudiosos de la lengua, sobre todo del náhuatl, tecnólogos del lenguaje o ingenieros lingüistas, a quienes les interesa desarrollar tecnología para lenguas con escasos recursos digitales. Para fortalecer la creación, así como fomentar la preservación y transmisión de técnicas tradicionales en la elaboración de textiles artesanales de Oaxaca, se publica la segunda edición de la Convocatoria de Apoyo a la Creación de Textiles Artesanales, que impulsa la Secretaría de Cultura mediante el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca a través del Museo Textil de Oaxaca y la Coordinación de Arte Popular y Proyectos Productivos. La convocatoria, que ahora se incrementa a 12 becas, está dirigida a artesanos para desarrollar proyectos que impulsen la creación de textiles, tanto tradicionales como de nuevas líneas. Ello en el distrito de Jamiltepec, comunidad de la región de la costa de Oaxaca, que cuenta con mayor número de municipios y localidades dedicadas a la producción de textiles artesanales. Los seleccionados, además de contar con una mensualidad a lo largo de un año, recibirán asesorías y talleres que les permitirán conocer técnicas sobre organización grupal, diseño y colorimetría, elaboración de textiles con miras a desarrollar nuevas líneas de productos y cálculo de costos, lo que les permitirá tener mayores herramientas para incrementar la calidad de sus productos, así como expandir y aumentar sus ventas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de marzo. Las bases de participación se pueden consultar tanto en español como en mixteco de la zona en las páginas que aparecen en pantalla. La Secretaría de Educación Pública SEP construirá y equipará al menos 43 aulas multisensoriales para niños y adolescentes de educación especial en los centros de atención múltiple de la Ciudad de México. Con las características de estas salas, oscuras y con objetos fluorescentes, la SEP busca fortalecer el desarrollo físico y mental de los niños a través de albercas de pelotas y rehabilitadores infantiles, tiras, cilindros y cubos con burbujas, sonidos y colores que generen estímulos físicos para los niños. Actualmente, los 82 centros de atención múltiple atienden a 10,000 estudiantes desde preescolar hasta los 22 años de edad, a quienes buscan incluir en el ámbito laboral. En Ecuador prosiguen los trabajos de restauración y rehabilitación para el funcionamiento de la Biblioteca Nacional de las Artes. Este recinto se constituirá en el primero de su clase en el país y brindará a la ciudadanía información y servicios relacionados con las artes en todas sus expresiones, de manera que buscará cubrir las necesidades de estudiantes, docentes, investigadores, artistas, gestores culturales y público en general. Su edificación, que comprende una superficie de más de 5,000 metros cuadrados repartidos en 3 plantas, como una cúpula perforada de hormigón armado, columnas tipo hongo, escaleras en espiral, luminaria ornamental y zonas de uso múltiple, salas de lectura, de audiovisuales y de exposiciones artísticas, mediateca, musicoteca, librería, cafetería, salón lúdico para niños, hemiciclo, son algunos de los servicios con los que contará la ciudadanía en este espacio de conocimiento y aprendizaje de las artes y la cultura. Al estar ubicada en el centro urbano de Guayaquil, la capital ecuatoriana, la biblioteca conformará un corredor cultural articulado con el Museo Naim Isaías, con el edificio de Correos del Ecuador y con la Universidad de las Artes. Esto permitirá revitalizar la zona, considerada de alto impacto turístico. En este espacio funcionarán también el Fondo Documental de la Presidencia de la República, el Fondo Documental del diario El Telégrafo y el Fondo Bibliográfico. El proceso de implementación de la biblioteca inició en febrero y se prevé finalice en mayo.
Una vez concluidas las obras, el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregará la edificación a Universidad de las Artes, quien asumirá la administración del recinto. Este es un proyecto emblemático del Gobierno Nacional, ejecutado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con una inversión de más de $2 millones, recursos provenientes de un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Omar Guerrero es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su campo de estudio comprende temas administrativos, políticos, así como de administración de justicia. Su obra escrita incluye más de 100 publicaciones entre libros, artículos y opúsculos. Omar Guerrero es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2006. En los más de 40 años que llevo consumidos y disfrutados en el estudio de la administración pública, tanto en la docencia como en la divulgación, como en la investigación, han habido momentos muy gratos, pero también ha habido momentos muy difíciles. Hace muchos años, cuando comenzamos a trabajar con el ánimo científico en la administración pública, había una gran incomprensión por el predominio de la visión de que se aprendía mejor en la oficina que en el aula. Si uno analiza la historia y el rendimiento, desempeño de los grandes países, uno observa que siempre han tenido una gran administración pública. Ya se trata de sociedades muy antiguas como Egipto o como Roma, como Grecia, y más es a nuestro tiempo, Alemania, Francia, Inglaterra, España cuando fue un gran imperio, y desde luego el Imperio Azteca, nuestro mundo mexicano. Observamos que junto con el progreso, junto con el bienestar social, había como soporte y como mecanismo de fuerza y de promoción una gran administración pública. Entonces, un país consigue sus metas de todos y para todos a través de la administración pública. La administración pública es la gestión de los asuntos comunes del ciudadano como miembro del Estado. Es este organismo actuante que vela por los intereses de una sociedad. Hay un vínculo que todos tenemos presente, que todos sentimos, que es el servicio público. El servicio público es una forma de observar precisamente la relación entre la administración pública y la ciudadanía. Algo que destaca precisamente en la administración pública y que no destacaba antiguamente era su estudio científico. Es una actividad muy apreciada como práctica. Y ocurre esto porque lo que una sociedad quiere son soluciones para sus problemas. Y la administración pública con su actividad ofrece las soluciones, o debe ofrecer las soluciones. El problema es que los problemas son complejos, valga la redundancia. Y en este punto es muy importante conocer cierto tipo de principios de calidad, de rendimiento, de logro, de repercusión de la administración pública, y esto lo ofrece la investigación científica. Si bien es cierto que nuestra disciplina es muy antigua, la administración pública como ciencia, ha tenido momentos de abandono, de pérdida de estudio, de pérdida de atención, más precisamente. En algún momento de mi vida yo di con un autor que se llama Charles Jean Bonan, francés, que había producido un libro de administración pública en 1808. Pero en 1965 o 67 no había internet, no había celulares. Era un sueño de un estudiante poder acceder a una obra que además estaba absoluta y completamente olvidada. Durante 30 años o más busqué la obra y logré ir localizando y teniendo sus diferentes ediciones, la de 1808, la de 1809, la de 1812 y la de 1829, además de sus traducciones al italiano, al portugués y al español. Y fue muy relevante conseguir sus libros e introducirlo en las aulas universitarias, porque esto produjo una revolución en el pensamiento administrativo. Lo que distingue a una sociedad avanzada de una sociedad que no lo es que la administración pública se enseña en las aulas universitarias en una sociedad avanzada. Entonces, en la medida en que un país
invierta en la preparación de sus funcionarios, va a tener mucho mejor rendimiento. Si algo empobrece a un país, son los sistemas de botín, la improvisación y la pura práctica. Lo importante es que el funcionario se forme en los principios de la administración pública para entender mejor su oficio, para entender mejor lo que debe realizar en provecho de la ciudadanía. Una persona puede aprender mucha administración pública en la oficina, pero va a aprender rutinas y va a asimilar más bien vicios, quizás más vicios que virtudes en administración pública. Un aula permite decantar todo esto y más bien proveer principios de buena administración pública. Cuando se conoce el pasado, evitas tener problemas y obstáculos en el futuro. No te vas a tropezar con la misma piedra si tú conoces muy bien tu pasado o lo conoces cuando menos mínimamente y te sirve como base para introducirte en el camino del futuro. Mi satisfacción más grande consiste en haber participado de una manera muy intensa a la reivindicación científica de la administración pública de diversas maneras. El fenómeno migratorio va cambiando según la situación demográfica y, de acuerdo a una experta de la UNAM, la migración de México a Estados Unidos descendió en los últimos años. Esta es la información. México se encuentra en una transición demográfica. La fecundidad desciende y hay una presencia mayor de adultos mayores. Además, la migración se ha detenido, sobre todo la que se dirige a Estados Unidos, que tiene una tasa muy baja. Aunado a ello, ha aumentado la migración de retorno, expuso Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La universitaria, que asumió recientemente la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, dijo que es importante vincular los estudios en la materia que se hacen en la región con el desarrollo. Este último, acotó, no puede existir si no disminuyen las condiciones de desigualdad y pobreza. Al parafrasear al pintor uruguayo Joaquín Torres García, nuestro norte es el sur, indicó que es pertinente en estos tiempos no solo pensar en Norteamérica o Europa, sino en Latinoamérica, en nuestros países, con los que tenemos coincidencias, en la fuerza que tiene Brasil, Argentina, pero también es nuestro deber apoyar a los de Centroamérica y de la zona andina. En el sur hay ejemplos de desarrollo social y económico, de compromiso de las políticas públicas y de la riqueza de una nación para su gente, como Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, siempre pensamos cómo podemos ganar con los vínculos, pero también tenemos que ver qué es lo que podemos aportar. Y la UNAM ha sido un ejemplo. Tenemos que generar pensamiento crítico porque hay tendencias regresivas en la región, en Europa y en nuestro continente. Debemos ser críticos ante eso, porque no podemos dar marcha atrás, resaltó. La ALAP es una organización científica que aglutina a más de 500 investigadores, estudiantes y otros profesionales de 29 países interesados en análisis de población de América Latina y el Caribe. Cuenta con un programa de formación de recursos humanos en demografía e incentiva la investigación desde la perspectiva comparativa entre naciones. Las políticas públicas deben ir de la mano con los especialistas porque pueden orientar las decisiones. La población es el recurso más importante que tiene un país, es el motor del desarrollo y tiene que vivir los frutos de este. No es solamente fuerza de trabajo, son seres vivos que tienen derechos, subrayó. En México tenemos mucho por hacer. No consideramos que sea la población o la dinámica demográfica el problema del desarrollo. Hoy se habla de la explosión gris, de más personas mayores, como si fuera un inconveniente del desarrollo. Pero el problema real es la corrupción, la desigualdad, la pobreza que se genera por la concentración de la riqueza y las formas precarias del mercado de trabajo, concluyó. El Centro de las Artes San Agustín, o CASA, es un centro de arte fundado por el artista oaxaqueño Francisco Toledo para la formación, creación y experimentación artística. Viajemos a Oaxaca en el siguiente collage para conocerlo.
Es tiempo de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y darles las gracias por habernos acompañado. Les recordamos suscribirse al canal de YouTube ILSE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Esperamos también que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y también esperamos que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilse.edu.mx. Los invitamos a estar con nosotros en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Cintia Arbizu. Hasta la próxima.